Mis chamacones, ahora les traigo un problema que es típico de los exámenes. Y con este tipo de problemas también hacen un reprobadero de los 1000 demonios y solamente los más vivos lo logran pasar. Este problema pues está dirigido para estudiantes de bachilleres, que están en las áreas de físico-matemáticos, o que están en las áreas de químico-biológicos, donde se llevan cálculos, se lleva matemáticas, o sea, se lleva física, o que ingresan al primer semestre de las carreras de ingeniería o ciencias. El problema dice así: un automóvil parte del reposo y tarda 2 segundos en pasar por 2 puntos distantes entre sí 24 metros, con una aceleración constante. Su velocidad cuando pasa por el segundo punto es de 14.4 metros por segundo. Con esta información, calcular el inciso A, su aceleración. Inciso B, la rapidez cuando pasa por el primer punto. Y el inciso C, la distancia que hay del primer punto al punto de partida. ¿Cómo lo vamos a resolver? De la siguiente manera. Digamos que aquí está un punto, que yo le voy a llamar el punto A, donde mi carrito se encuentra en reposo y se va a empezar a mover para allá. La velocidad aquí en A vale 0. Después llega aquí a un punto B, donde el carrito, pues obviamente ya tiene una determinada rapidez o una determinada velocidad, si lo queremos ver como vector, que no sabemos cuánto vale. Y acá, en otro punto C, donde el carrito se sigue moviendo en esa dirección y la velocidad en C, según nuestro problema, es de 14.4 metros por segundo. Metros por segundo. Y luego, ¿qué nos dice? Que la distancia entre estos dos puntos, entre B y C, porque así nos dice, pasa por 2 puntos distantes entre sí. Pasa por estos 2 puntos distantes entre sí 24 metros. Y el tiempo en que recorre esos 24 metros, según el enunciado de nuestro problema, es que tardó 2 segundos. ¿Cómo le hago para resolver este problema? Miren, muchos se les hace más cómodo resolver primero el inciso B y después con el resultado utilizan otra fórmula para calcular la aceleración. Eso es válido. Pero ¿por qué no ser ordenados? ¿Por qué no primero empezar con el inciso A para que practiquen su álgebra, practiquen sus modelos? Porque si no les hubieran preguntado el inciso B ni el inciso C, hubieran estado obligados a hacerlo por el único método. Entonces, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Puedo hacer uso de esta fórmula. Voy a utilizar estos 2 puntos de referencia, el B y el C. Aquí va a ser la velocidad final y esta es la velocidad inicial. Entonces, la velocidad final, o sea, la velocidad en C, al cuadrado, es igual a la velocidad en B al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. O sea, la distancia que hay del punto B al punto C. Pero yo necesito tomar otra ecuación auxiliar, una segunda ecuación auxiliar. Vamos a utilizar esta. La velocidad en C es igual a la velocidad en B más la aceleración por el tiempo. Esta es la ecuación número 1 y esta es nuestra ecuación número 2. Y de esta ecuación voy a despejar a la velocidad de B y me va a quedar que esto es la velocidad de C menos A por T, si la despejo. Ahora, ¿qué voy a hacer con este término? Este término lo voy a sustituir en la primera ecuación. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Pues nos va a quedar de la siguiente manera. Velocidad en C al cuadrado
igual a la velocidad en v al cuadrado. O sea, esto, o sea, la velocidad en v, pero esto está elevado al cuadrado. Entonces vamos a poner la velocidad en c menos a por t, que está elevado al cuadrado, más 2ad, más 2a por d. Me veo forzado aquí a desarrollar este binomio, y entonces voy a tener que la velocidad en c al cuadrado es igual al cuadrado del primer término. O sea, la velocidad en c al cuadrado menos 2 veces la velocidad en c por a por t, más el segundo término elevado al cuadrado, queda a cuadrada por t cuadrada, más este término, 2a por d. Si simplifico términos, este término que está aquí se va a cancelar con este. ¿Por qué? Porque está como más. Si lo paso al primer miembro, anula a este, porque sería más y el otro sería menos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 2 la velocidad de c por a por t, más a cuadrada, t cuadrada, más 2a por d, y todo esto entonces tiene que ser igual a 0. Ahora voy a acomodar los términos para que quede de esta manera. A cuadrada, t cuadrada. Ahí está. Y estos dos términos también tienen a. O sea que la a la puedo factorizar. Entonces voy a poner más, ¿verdad? Más, paréntesis, voy a poner 2d, que está positivo, menos este, que es 2bct. 2bc por t, y eso está multiplicado por a, igual a 0. Digo, esto es muy claro de verlo. Es una simple factorización, una factorización de secundaria. En pocas palabras, digo, una factorización a nivel del campesinado. O sea, no está nada difícil. ¿Y qué me doy cuenta? De que esta es una ecuación de segundo grado, pero estas ecuaciones de segundo grado no es una ecuación de segundo grado completa, sino son de las incompletas, pero son incompletas mixtas. ¿Por qué? Porque tiene un término cuadrático, ¿verdad? Y tiene un término lineal. Muy bien, no hay término independiente. Entonces aquí es muy fácil que yo factorice a una a. Si factorizo a una a, esto me tendrá que quedar simplemente una a aquí por t cuadrada, una a por t cuadrada, porque a por a, pues es a cuadrada, más esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está ahí, que es 2d menos 2bct, 2bc por t, así, y esta ya no la pongo porque ya la factoricé, y esto sigue siendo igual a 0. Para que esto sea igual a 0, tiene que suceder que esta a valga 0, pero si esta a vale 0, entonces el movimiento pues, no sería uniformemente acelerado, ¿no? O sea, no, quiere decir que no se está experimentando ninguna aceleración, entonces este lo descarto. No tiene ningún sentido. Y la otra es que el término que está dentro del corchete, a por t cuadrada, más 2d menos 2bc por t, pues sea 0, ¿verdad? Y obviamente pues aquí despejo. Entonces me va a quedar que a por t cuadrada va a ser igual, este pasa como más y queda 2bc por t, este que está como más pasa como menos, menos 2d, y entonces la a, este tiempo cuadrado que está multiplicando la a, lo paso dividiendo, entonces queda 2bc por t menos 2d entre la t cuadrada. Y como ustedes pueden darse cuenta,
Conozco todos los términos. ¿Conozco al BC? Sí, sí conozco al BC, vale 14.4. ¿Conozco al tiempo? Sí, vale 2. ¿Y conozco la distancia de sí? La distancia que separa el punto B con C, que son 24 metros. ¿Qué es lo único que se tiene que hacer? Pues muy fácil, sustituir. Y para esto voy a borrar esta primera parte. Cualquier duda, detienen el video o lo regresan y consultan el procedimiento. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Voy a omitir las unidades y únicamente voy a poner números. A final de cuentas, todo me tiene que quedar en unidades de metros por segundo cuadrado. A ver, aquí voy a ocupar este pequeño espacio. A es igual a 2 por B en el punto C, que es 14.4. Son 14.4. Por el tiempo T, son 2 segundos. Menos 2 por la distancia que separa el punto B del C, 24. 24. Entre el T, 2, pero está elevado al cuadrado. Y ahora sí, pues agarran la calculadora y entonces tienen que decir ustedes que A es igual a 2 por 14.4, 2 por 14.4 igual, y eso por 2, y me da 57.6, menos 2 por 24, pues son 48, entre el cuadrado de 2, que es 4. Y esto va a implicar que la A, o por lo tanto, como le quieran poner, hacen la resta, dividen entre 4 y ese es el resultado. 57.6 menos 48 igual, y esto entre 4, finalmente esto me da 2.4 metros por segundo cuadrado. Muy bien, muy bien. Y ahí tienen ustedes el inciso A resuelto. Y luego les preguntan, ahora sí, la rapidez cuando pasa por el primer punto. O sea, ¿cuál será la rapidez aquí? No hay ningún problema. Ya tenemos como dato a la aceleración. Puedo hacer uso precisamente de la formulita a aceleración, o simplemente así, para que se les haga más fácil. La velocidad en C es igual a la velocidad en el punto B más la aceleración por el tiempo. Y me están preguntando, la rapidez cuando pasa por el primer punto, o sea, por el punto B, porque aquí estaba en reposo. Entonces la despejo, ya la teníamos de hecho despejada, nada más que la borré porque no cabía. Ahí está. La despejé de aquí. Y ahora sustituyo. Y entonces voy a tener que la velocidad en el punto B es la velocidad en C, 14.4 metros por segundo, menos la aceleración, esa ya la calculamos, 2.4 metros por segundos cuadrados, y eso multiplicado por el tiempo, que fueron los 2 segundos. Segundos que multiplican con segundos que dividen, se cancela y quedan metros por segundo, o sea, todo es compatible. Entonces, nuestra velocidad en el primer punto tendrá que ser los 14.4 metros por segundo menos 2 por 2.4, que serían 4.8 metros por segundo. Y finalmente, la velocidad en el punto B es la diferencia de 14.4 menos 4.8. Y esto me da 9.6. 9.6 metros por segundo. Y este es su resultado.
Ya tenemos la aceleración del móvil o que experimenta el móvil, ya sabemos cuál es la velocidad en el primer punto, y ahora dice la distancia que hay del primer punto al punto de partida. O sea, ¿qué distancia hay de aquí a aquí? Desde que pasó del reposo a que llegó al primer punto. Muy sencillo también. Muy sencillo. Voy a borrar de este lado. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues de la siguiente manera. Puedo utilizar estos dos puntos y digo, velocidad en B es igual a la velocidad en A, pero me piden la distancia que hay, entonces tengo que utilizarla de esta manera, una que tenga distancia. Puede ser esta, vamos a llamarle de aquí a aquí X, y entonces X tiene que ser igual a la velocidad inicial, o sea, la velocidad que tienen A por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Pero la velocidad inicial, que es la que tiene en el punto A, pues es 0. Entonces este término no pinta. Y lo único que nos queda es A por T cuadrada sobre 2. Sustituimos. ¿Y cuánto es la A? Pues 2.4 metros por segundos cuadrados por el tiempo. ¿Cuál tiempo? No tenemos el tiempo. Entonces, si no tenemos el tiempo, entonces no podemos calcular aún la distancia de esta manera, porque los 2 segundos fue de aquí a aquí, no de aquí a aquí. Entonces, utilicemos esta. Es practicar. Aquí es válido, puedo utilizar esta velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por esa distancia. Ahora sí, esos datos sí los tengo. ¿La velocidad en A cuánto vale? No, pues la velocidad en A ya sabemos que vale 0. Y entonces nos piden a la X y nos va a quedar así. 2 veces A por X. Y X es igual a la velocidad en B al cuadrado partido por 2A. Ahora sí ya podemos sustituir y saber cuánto vale esa distancia. La velocidad en B, esa ya la habíamos calculado, son los 9.6. 9.6 metros por segundo elevados al cuadrado, entre 2 por la aceleración. 2.4 metros por segundos al cuadrado. Y continúo. X es igual 9.6 al cuadrado. Pues 9.6 al cuadrado son 92.16. 92.16 metros cuadrados, segundos cuadrados, entre 2 por 2.4 son 4.8 metros por segundos cuadrados. Este segundo cuadrado con este segundo cuadrado se cancela. Este metro con uno de aquí se cancela y quedan metros, que son unidades de longitud. Y entonces lo único que tengo que hacer es dividir entre 4.8 y me da 19.2. 19.2 metros. Esa es la distancia a la que el automóvil o el móvil o el carrito estaba de donde se encontraba en reposo hasta que llegó al punto B. 19.2 metros. Y con esto prácticamente tienen ustedes su problema resuelto. Cualquier duda, déjenla en la descripción del problema, hagan sus comentarios, qué les parecen los problemas estos, si alguien requiere de algún problema muy en especial, nos lo puede mandar, nos lo puede dejar descrito en la misma descripción del problema y le damos solución y se los presentamos en un video. No dejen de suscribirse a nuestra página de YouTube,
que se llama Una Física Simplificada. Visiten nuestra página también de Facebook. Les agradecería que le dieran un like, o sea, un me gusta por ahí. De mi parte, con respecto a este problema es todo. Espero lo hayan entendido y nos vemos en el próximo ejercicio. Gracias.